¿Qué tal? Saludos. En esta sección de leyendas de la Argentina voy a compartir un extracto del libro de Marcelo Gullo, Nada por lo que pedir perdón, que se titula, por favor, no bombardeen Buenos Aires. El cantautor argentino Carlos Alberto García, conocido por su nombre artístico como Charly García, dio el más importante concierto de su flamante carrera como solista el 26 de diciembre de 1982, en el estadio de fútbol del Club Ferrocarril Oeste, ante unas 30.000 personas. Llegó al escenario a bordo de un Cadillac rosa y, en el cierre, una lluvia de proyectiles de utilería destruyó la ciudad de cartón que formaba el decorado, mientras sonaban los últimos acordes de No bombardeen Buenos Aires. Charly García no hacía más que expresar un temor, una pesadilla que había sobrevolado por la cabeza de una parte de la clase media porteña: el bombardeo de la ciudad de Buenos Aires por parte de Gran Bretaña. Pocos meses antes, la Argentina había tratado de recuperar su soberanía sobre las Islas Malvinas, que le había sido arrebatada por la fuerza por Gran Bretaña en 1833. Los ingleses, perfectamente informados por sus servicios de inteligencia de la incapacidad técnica y moral del alto mando del ejército argentino, enviaron, muy confiados, una importante flota al Atlántico Sur. Pero, pensando que la guerra iba a ser un paseo, más precisamente en términos de sus militares, un picnic, los británicos estaban convencidos de que obtendrían una victoria rápida, prácticamente sin coste alguno. Desde 1810 las Fuerzas Armadas Argentinas habían sido infiltradas por la inteligencia británica, que controló siempre, desde aquellos lejanos días, de forma indirecta, a una gran parte de los oficiales del ejército, pero, sobre todo, a los de la Marina Argentina. La flota británica contaba con 130 buques, dotados algunos de ellos de armamento nuclear. Tenían, además, el apoyo incondicional, aunque indirecto, de Estados Unidos. La guerra comenzó la madrugada del 1 de mayo de 1982, cuando aviones Vulcan de la Royal Air Force dejaron caer 21 bombas de 1.000 libras, cada una sobre la pista de aterrizaje de Puerto Argentino. Este ataque aéreo, denominado Blackback, tenía como objetivo inutilizar el aeropuerto y formaba parte de una acción conjunta de la Royal Navy, con la expectativa de que esa poderosa demostración de fuerza inicial desencadenara la rendición inmediata de las fuerzas argentinas. La falta de resultados de los combates del 1 de mayo obligó a los mandos británicos a ordenar el retiro de su flota hacia el este, fuera del alcance de los aviones argentinos. Los británicos habían comprometido en ese primer ataque 2 portaaviones, 16 destructores, 44 fragatas, 31 submarinos y una flota de desembarco compuesta por 2 buques de asalto, 6 buques de desembarco logístico y 60 lanchas de desembarco. Ese 1 de mayo, recordado como el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, la expedición invasora británica sufrió un duro golpe. 2 destructores fueron hundidos y 2 fragatas fueron averiadas. Sin embargo, fue el 4 de mayo de 1982 cuando los ingleses se llevaron la más grande sorpresa de su historia. Ese día, una pareja de cazabombarderos Super Étendard, tripulados por el capitán de corbeta Augusto Metacrast y el teniente de navío Armando Mayora, dispararon un par de misiles Exocet AM-39 contra el destructor británico HM Sheffield. Para llegar a su objetivo,
Los pilotos argentinos habían tenido que enfrentar un mal tiempo con lloviznas, niebla, visibilidad menor a media milla, 900 metros, 920 metros aproximadamente, y un techo de vuelo de 500 pies, 150 metros aproximadamente. Por otra parte, la embestida argentina era completamente insólita, porque fue el primer ataque en la historia de la guerra consistente en el uso de misiles por parte de aviones contra barcos. A partir de ese día, el heroísmo de los aviadores argentinos estuvo a punto de decidir la guerra a favor de la Argentina. Fue tal el heroísmo de los pilotos argentinos que el francés Pierre Clostermann, uno de los más grandes pilotos de combate del mundo, as de la Segunda Guerra Mundial, condecorado con las medallas de la Gran Cruz de la Legión de Honor francesa y la Distinguished Flying Cross de la RAF, entre otras, le dirigió las siguientes palabras a los pilotos argentinos. A vosotros, jóvenes argentinos, compañeros pilotos de combate, quisiera expresaros toda mi admiración. A la electrónica más perfeccionada, a los misiles antiaéreos, a los objetivos más peligrosos que existen, es decir, los buques, hicisteis frente con éxito. A pesar de las condiciones atmosféricas más terribles que puedan encontrarse en el planeta, con una reserva de apenas pocos minutos de combustible en los tanques de nafta. Al límite extremo de vuestros aparatos, habéis partido en medio de la tempestad en vuestros Mirage, vuestros Etendard, vuestros A4, vuestros Pucará, con escarapelas azules y blancas. A pesar de los dispositivos de defensa antiaérea y de los SAM de buques de guerra poderosos, alertados con mucha anticipación por los AWACS y los satélites norteamericanos, habéis arremetido sin vacilar. Nunca en la historia de las guerras desde 1914 tuvieron aviadores que afrontar una conjunción tan terrorífica de obstáculos mortales, ni aun los de la RAF sobre Londres en 1940 o los de la Luftwaffe en 1945. Vuestro valor ha deslumbrado no solo al pueblo argentino, sino que somos muchos los que en el mundo estamos orgullosos de que seáis nuestros hermanos pilotos. A los padres y a las madres, a los hermanos y a las hermanas, a las esposas y a los hijos de los pilotos argentinos, que fueron a la muerte con el coraje más fantástico y más asombroso, les digo que ellos honran a la Argentina y al mundo latino. La verdad vale únicamente por la sangre derramada y el mundo cree solamente en las causas cuyos testigos se hacen matar por ella. Acá nos dice don Marcelo, termino de transcribir este mensaje y se me llenan los ojos de lágrimas. Dios quiso que no combatiera en la guerra a pesar de haberme inscrito como voluntario. Ante tanto heroísmo hispano en el Atlántico Sur, ante tanta sangre hispana derramada en Malvinas, ¿cómo pudieron los pilotos españoles permanecer en silencio? Ni una carta dirigieron a los pilotos argentinos, muchos de los cuales llevaban apellidos gallegos, castellanos o andaluces, es decir, españoles. Qué vergüenza para España. La heroica historia de España no merecía semejante silencio vergonzoso. Los héroes de la hispanidad, desde Lepanto a Cavite, se deben haber retorcido en sus tumbas. Fue tal el daño que la aviación argentina le estaba provocando a la flota británica que Margaret Thatcher, primera ministro, dio la orden de que si la armada británica en el Atlántico Sur era puesta fuera de combate, los submarinos nucleares ingleses debían lanzar, como venganza, 2 misiles nucleares. No los lanzarían sobre la ciudad de Buenos Aires, como temía Charly García, porque allí vivían, justamente, las familias que desde 1806 trabajan como quintas columnas de su graciosa majestad británica.
los lanzarían sobre la hispánica ciudad de Córdoba, fundada por el sevillano Jerónimo Luis Cabrera el 6 de julio de 1573. Los ingleses estaban dispuestos a comenzar un ataque nuclear sobre una ciudad que no era un objetivo militar y que se encontraba a 2.996 kilómetros de distancia del teatro de operaciones, es decir, que estaban dispuestos a asesinar a 1 millón de civiles inocentes. La zorra pierde el pelo, pero no las mañas. Inglaterra era la misma Inglaterra de siempre, la de los piratas isabelinos asesinos a sangre fría de hombres, mujeres y niños indefensos en las calles de Santo Domingo o Cartagena de Indias. El 21 de mayo de 1982, las tropas británicas desembarcaron en la bahía de San Carlos. Fue el primer enfrentamiento terrestre de la Guerra de las Malvinas. A pesar de que la flota británica sufrió importantes pérdidas, las tropas invasoras lograron establecer una cabeza de playa. Una vez asegurada la posición, comenzaron el avance hacia Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas. El 8 de junio, las fuerzas inglesas intentaron un segundo desembarco en las playas de Fitzroy y Bahía Agradable, que fue repelido heroicamente por los pilotos argentinos al comando de sus aviones, logrando desbaratar el desembarco e infligiendo a las tropas británicas la mayor cantidad de bajas en una sola batalla desde la Segunda Guerra Mundial. Del 10 al 14 de junio, los combates se desarrollaron en el arco defensivo más próximo a Puerto Argentino. Se lucha en los montes Ken, Harriet, dos hermanas, Tumbleton y London. Los británicos lograron tomar esta última posición en la madrugada del 12 de junio. Luego de casi 12 horas de combate nocturno, en el que los británicos debieron llegar al enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los soldados argentinos. El combate es recordado, al igual que el de Darwin y de Pradera de Ganso, por la heroica resistencia ofrecida por los soldados argentinos que, a pesar de estar en una relación de fuerza inferior, resistieron en sus posiciones con una convicción que se hizo sentir duramente entre las tropas de asalto. Como reacción a las pérdidas sufridas, las tropas británicas cometieron acciones prohibidas entre los prisioneros argentinos, como el remate de heridos. Los soldados argentinos eran reclutas cuya edad oscilaba entre los 18 y 22 años, mientras que el cuerpo expedicionario británico estaba conformado íntegramente por profesionales de la guerra. Además, durante las jornadas decisivas de la lucha en torno a Puerto Argentino, los ingleses sumaron a su arsenal armas de alta tecnología provistas por la OTAN, con el consentimiento de Estados Unidos, con las que volcaron rápidamente la situación a su favor. El 13 de junio por la noche, las tropas invasoras británicas consiguieron penetrar las últimas defensas argentinas y a las 23:59 del 14 de junio fue firmado el alto al fuego y la rendición de las tropas argentinas apostadas en Malvinas. A 40 años después de la Guerra del Atlántico Sur, Gran Bretaña sigue manteniendo contra todo derecho sus posiciones coloniales, tanto en Malvinas como en Gibraltar. Y bueno, con esto llegamos al final de esta historia, ¿no? Una parte de la historia del heroico pueblo argentino. En la descripción encuentras el enlace para que puedas leer el libro si te interesa conocer más. Te agradezco si llegaste hasta este punto, comparte el episodio, suscríbete, dale me gusta. Me despido, hasta una próxima oportunidad.